Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el dictador venezolano Maduro, el elefantiásico señor Maduro, agravió a todas las mujeres libres del planeta. Ya sabemos que Maduro, cuando habla, es absolutamente un salvaje, una bestia, un hombre de las cavernas. Maduro afirmó que la tarea más urgente y más cabal que define a una mujer es la de parir. El mujerero de la revolución. La mujer, sabemos, tiene grandes tareas en la vida. La tarea de parir, de gestar, de parir. La tarea de forjar, formar, criar, construir valores. Bueno, el dictador venezolano demuestra una vez más, confirma, quiero decir, su estupidez, su oceánica estupidez, ¿no? Sobra decir que la tarea primordial de una mujer no es la de parir ni la de gestar. La tarea primordial de una mujer es la de ser libre y ser feliz. Si para ser feliz quiere tener hijos, ser madre, fundar una familia, fantástico. Si para ser feliz desea no ser mamá y no tener hijos, no parir, formidable igualmente. Es una barbaridad machista e insultante la que ha vertido el elefantiásico señor Maduro. Hoy el expresidente Trump hizo una denuncia nuclear en medio de la guerra en Ucrania. Afirmó que el hijo del presidente Biden, el tristemente famoso Hunter Biden, la oveja negra de la familia, ya lo conocen ustedes, recibió en 2014, cuando su papá, o sea, el actual presidente Biden, era vicepresidente de Obama, Hunter Biden recibió 3.5 millones de dólares de la esposa del alcalde de Moscú. Esa señora se llamaba Elena Baturina y era la esposa del alcalde de Moscú, firme aliado del dictador Putin. El alcalde de Moscú se llamaba Yuri Luskov. Elena Baturina y Yuri Luskov, afirma Trump, ha denunciado el expresidente Trump, le dieron a Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente Biden, 3.5 millones de dólares. Se los pagaron a una empresa consultora que Hunter Biden había fundado y de la que era jefe y director, la empresa Rosemont Seneca Advisors. Esta es la denuncia que hizo hoy Trump. Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for them? That's a lot of money. She gave him $3.5 million. So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer. Now, you won't get the answer from Ukraine, but why are they giving somebody who knows nothing about energy $187,000 a month plus a $3 million upfront payment? La denuncia es gravísima y yo creo que debería ser investigada. Siempre he sospechado que el hijo de Biden, Hunter Biden, cuando su padre era vicepresidente de Obama, hizo tratos oscuros, sospechosos en China, en Rusia y en Ucrania. Siempre he sospechado esto y creo que debe ser investigado. Sin embargo, me parece de mal gusto, una impertinencia o por lo menos una indelicadeza que el expresidente Trump, ahora mismo cuando Putin está destruyendo a Ucrania, le pida un favorcito al maléfico, cruel, desalmado dictador ruso. Le dice, sería formidable si tú nos contaras por qué la esposa del entonces alcalde de Moscú, Yuri Luskov, la señora Elena Baturina, le dio al hijo del entonces vicepresidente Biden, Hunter Biden, 3.5 millones de dólares. O sea que en medio de la guerra en Ucrania,
Trump le manda un mensajito cordial, nada menos que a Putin. And I won't even talk about China because they haven't gone into Taiwan yet. Right. That'll be next. But why did the mayor of Moscow's wife give the Biden family $3.5 million? And nobody wants to ask the question. And Chris Wallace, who's a total lightweight, unlike his father, who interviewed me for 60 Minutes, who was actually a good piece. Mike Wallace was great. He wants to be Mike Wallace, but he doesn't have the talent. But why is it that the mayor of Moscow's wife gave the Biden family $3.5 million? I think Putin now would be willing to probably give that answer. I'm sure he knows. Me parece que es desleal con los Estados Unidos. Yo no le pido a Trump que sea leal con el presidente Biden. Comprendo que es su adversario, que lo odia, que lo quiere destruir. Pero es desleal con esta gran nación que Trump le pida en este momento crucial, quemante, de una guerra en el corazón de Europa, al dictador Putin, que ha iniciado aquella guerra, que le haga unos favores políticos divulgando por qué el hijo del entonces vicepresidente Biden cobró unos muy sospechosos, sí señor, 3.5 millones de dólares del alcalde de Moscú y de su esposa Elena Baturina. Dicho eso, CNN ha reportado hoy, y CNN no es Fox News, no es una cadena que juega a favor de Trump, al contrario, juega en contra de Trump, y si acaso un poquito a favor de Biden. CNN ha confirmado que hay numerosos testigos que incriminan a Hunter Biden, numerosos testigos que tienen poderosos argumentos en virtud de los cuales se demostraría que Hunter Biden, cuando su papá era vicepresidente de Obama, hizo tratos sumamente sospechosos con los rusos, con los chinos y con los ucranianos, cobró millones de dólares por servicios de consultoría y por lo menos habría rozado algunos delitos como lavado de dinero, evasión de impuestos y sobre todo conflicto de intereses. O sea, él vendía la influencia política del padre y por eso cobraba millones. A federal investigation into Hunter Biden has gained steam in recent months. CNN has learned from multiple sources that a flurry of witnesses have provided testimony and more are expected to talk to investigators in the coming weeks. The U.S. attorney in Delaware is leading the probe into Biden's financial and business activities in foreign countries during the time his father was vice president. The probe, which began as early as 2018, has looked at whether Biden and some of his associates have violated money laundering, tax, and foreign lobbying laws, as well as firearm and other regulations. Los dineros, millones de dólares que cobró este hijo de Biden tan sospechoso a Ucrania por una compañía de gas natural llamada Burisma, una compañía estatal de gas, Burisma. A China también por compañías estatales. Y a los rusos, esos dineros entraban en empresas de consultoría del señor Hunter Biden. Pero la sospecha se acrecienta en la medida en que Hunter Biden no poseía unas calificaciones profesionales, intelectuales, para ofrecer esos servicios de consultoría, por ejemplo, a empresas de energía en China, en Rusia y en Ucrania. De tal suerte que corresponde, me parece, seguir adelante con la investigación. El FBI ha vuelto a escudriñar la famosa laptop que Hunter Biden dejó en una tienda de reparaciones en Delaware cuando su padre era candidato presidencial contra Trump. Y entonces, en aquel momento, la prensa liberal y progresista de este país no quiso investigar esa famosa laptop, ¿no? Pues ahora resulta que esa laptop contendría información explosiva contra la familia Biden. The FBI took possession of a laptop purported to belong to Hunter Biden.
A computer repairman in Delaware showed reporters a copy of a subpoena. There could be a laptop out there that was stolen from me. There could be that I was hacked. It could be that it was Russian intelligence. It could be that it was stolen from me. During the 2020 campaign, former President Trump's attorney, Rudy Giuliani, tried to generate media attention for what he said was damning evidence on that laptop. Nobody believes it except his and his good friend Rudy Giuliani. Bueno, ese era Biden en el debate con Trump y decía que nadie creía que en esa laptop podía haber información valiosa. Eso no es verdad. Ya entonces muchos creíamos que esa laptop contenía secretos devastadores para Hunter Biden y quizá también para su papá, que es ahora presidente. Ahora bien, es curioso ver a Hunter Biden diciendo en aquella época, y no ha pasado tanto tiempo, ¿no?, que seguramente le habían robado la laptop o se la habían pirateado o era la inteligencia rusa o de nuevo se la habían robado. Lo han visto ustedes, ¿no? Lo dijo hace segundos. O me la robaron, o me la piratearon, o la inteligencia rusa, o me la robaron. 2 veces me la robaron. No, no fue nada de eso. Fue que él llevó la laptop a una tienda de reparaciones, estaba averiada, la dejó, pero como este muchacho era entonces un drogadicto consumado, se olvidó de ir a buscarla. Y el dueño de la tienda de reparaciones, como nadie venía a buscarla, fisgoneó el contenido de la laptop. Dijo, a ver, ¿qué hay aquí, no? Seguramente el dueño de esa tienda de reparaciones de Delaware sabía que este era el hijo del histórico senador por Delaware, Joe Biden. Así que, curioso, se asomó, miró, leyó y vio un montón de barbaridades, ¿no? Un montón de fotos pornográficas, un montón de fotos de Hunter Biden con prostitutas consumiendo toda clase de drogas y un montón de información de la gente que le pagaba a Hunter Biden en Rusia, en China y en Ucrania por unos servicios de consultoría rarísimos que parecían tráfico de influencias porque su papá era vicepresidente. O sea que ahora la policía de este país está investigando al hijo del presidente de este país. Eso solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Gran país, ¿eh? La policía independiente. Y yo espero que si encuentran que Hunter Biden, cuando su papá era vicepresidente, cometió unos delitos, que la justicia proceda y avance. Investigators initially focused on tax issues and money transfers related to Hunter Biden's business activities in China. They've also examined his role while on the board of the Ukrainian energy company Burisma years ago. Biden has told associates he's paid outstanding tax bills, but then investigators examined the source of the funds to pay those bills. In recent months, investigators have begun discussing the strength of the case and whether more work is needed before seeking a decision on possible charges. Y ahora a la guerra en Ucrania. La prensa occidental, confiable, los periódicos más serios de este país, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña confirman que el dictador ruso Putin, crecientemente desesperado porque está perdiendo la guerra en Ucrania, ha contratado a miles de mercenarios. El primer millar en Chechenia. Y luego están buscando mercenarios en Siria y en Libia. Hay por lo menos 1000 mercenarios chechenos pagados por Rusia, pagados por el maléfico Putin, combatiendo en Ucrania. Muchos los ven como los combatientes más temibles del ejército ruso, soldados chechenos luchando en Ucrania. Se cree que los chechenos deciden la lucha aquí, en lo que queda de Mariupol. Estas imágenes, filmadas supuestamente dentro de la ciudad, los muestra desplazándose de casa en casa y disparando en edificios residenciales. Estos chechenos, mercenarios, vendidos a Putin, son unos traidores a su patria, porque recordarán ustedes que Putin destruyó Grozny, la capital de Chechenia, como está ahora devastando, arruinando, dejando en escombros a Kiev y a las principales ciudades de Ucrania. El jefe de los mercenarios chechenos, que es también el presidente de Chechenia, hincada de rodillas ante Putin, o sea, vasallo de Putin, dice que es un soldado del autócrata ruso. Son leales a este hombre.
Ramzan Kadyrov, el presidente de la República de Chechenia, que afirma ser el primer soldado de Putin. Me gustaría darle un consejo al actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de que sea el expresidente de Ucrania. Debería apurarse y llamar a nuestro presidente, el comandante en jefe, Vladimir Putin, y pedirle perdón. Ojalá que los ucranianos encuentren la manera de ponerle un misil Javelin o un misil Stinger como sombrero a este criminal checheno, a este mercenario checheno, sicario de Putin, que está derramando sangre inocente en Ucrania, como derramó sangre inocente en su propia patria, Chechenia, cuando los chechenos querían independizarse de Rusia y este se vendió a Putin. Durante la Segunda Guerra de Chechenia, Kadyrov y su milicia ayudaron a Moscú a derrotar a los rebeldes separatistas. Fue un conflicto brutal que dejó a la capital Grozny en ruinas, escenas similares a la destrucción actual en Ucrania. Según Kadyrov, decenas de miles de sus hombres luchan en Ucrania. Más allá de cuántos sean, son una potente arma psicológica de Vladimir Putin. Pero según algunos analistas, la eficacia que se les atribuye en combate podría ser exagerada. Exagerada en efecto, como se exageró también sobre la eficacia de los soldaditos rusos, ¿no? La gran mayoría de ellos fueron engañados, ¿eh? Sus jefes les dijeron a los soldaditos rusos que iban a hacer entrenamientos cerca de la frontera con Ucrania, ensayos militares, y luego los precipitaron a una guerra estúpida, ¿no? Por eso es tan baja la moral entre los rusos. Estos chechenos son mercenarios, se han vendido, están matando en una patria que no es la suya, pero no les va nada bien. A Kadyrov y a su gentuza, a su morralla, los ucranianos les están destruyendo sus vehículos de combate con los muy eficaces misiles Javelin, Stinger y los misiles kamikaze Switchblade, entre otros. Estas imágenes filmadas por los militares ucranianos en las afueras de Kiev muestran lo que queda de una columna chechena tras una emboscada, aunque Kadyrov niega que sus fuerzas hayan sufrido un revés. Se dice que muchos de nuestros combatientes murieron, pero no sufrimos ni una sola baja, ni un solo herido, ni siquiera un rasguño, ni tampoco un simple resfrío. Pero también hay chechenos que preservan la dignidad, que no se venden ni se alquilan al dictador ruso y que integran la legión extranjera valerosa que sirve a la causa de la libertad de Ucrania. Chechenos que combaten por Ucrania. Feroz tiroteo en un pueblo al noreste de Kiev. Este video fue publicado en las redes sociales por una unidad de voluntarios ucranianos. Se cree que en sus filas hay combatientes de Chechenia que luchan para Ucrania y contra Ramzan Kadyrov. Chechenos luchando para ambos bandos, una guerra dentro de otra guerra. ¿Quién los contrata? ¿Quién contrata a los mercenarios chechenos y también a los mercenarios sirios y libios? Bueno, un ruso cercano, íntimo amigo de Putin, que es el jefe del grupo Wagner, se hizo amigo de Putin siendo su chef, cocinándole al dictador ruso. Ahora fundó una empresa de mercenarios, contrata a desalmados profesionales de la guerra y les paga. Le conoce como el chef de Putin y son algunas de las imágenes que se han divulgado de Yevgeny Prigozhin, un antiguo vendedor de perritos calientes en San Petersburgo, reconvertido en propietario de empresas de catering y de restaurantes de lujo, muy cercano al presidente ruso. Prigozhin sería financiador del grupo Wagner, una información que Prigozhin niega. Wagner es una empresa privada rusa de mercenarios. Un informe del Ministerio de Defensa británico ratifica que están actuando en la invasión en el este de Ucrania. Más de 1000 mercenarios. Se afirma que un cuerpo de élite de estos mercenarios chechenos contratados por el grupo Wagner, pagados por Putin,
trató de matar al presidente democrático de Ucrania, señor Zelensky. Por fortuna fracasaron y fueron dados de baja los mercenarios chechenos. En la dirección del grupo Wagner estaría Dmitry Utkin, un antiguo mando de los servicios secretos militares rusos. Un asesor del Ministerio de Defensa ucraniano aseguró ya hace semanas que habían intentado asesinar al presidente y al primer ministro ucraniano. El grupo Wagner ha sido acusado por la Unión Europea de violaciones de los derechos humanos. Según servicios de inteligencia occidentales, actúa al servicio de los intereses internacionales del Kremlin. Una pausa, será breve. Al volver se confirma que el dictador ruso Putin ha sido mal informado deliberadamente por sus jefes militares, temerosos de decirle la verdad, que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. El Washington Post y el New York Times, periódicos que leo con devoción, han dado hoy algunas buenas noticias. Primera, habría una creciente tensión entre el dictador ruso Putin y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El ministro de Defensa, Shoigu, le habría dicho a Putin: hemos cometido un grave error de cálculo, no podemos conquistar Kiev, la capital de Ucrania, estamos perdiendo la guerra. Hay una tensión. Podría ocurrir que Shoigu, el ministro de Defensa, en algún momento, si se confirma que Rusia ha perdido la guerra clamorosamente, decida prescindir del dictador ruso Putin. Dos, Rusia se está quedando sin misiles crucero, sin misiles inteligentes, misiles de precisión guiada. Ha disparado más de 1.200 misiles de precisión guiada. Ya no le van quedando muchos más. Son carísimos. Cada uno de esos misiles de precisión guiada cuesta $1,5 millones. Ahora Rusia está disparando misiles que no son tan precisos, que no son tan sofisticados en dar en el blanco. Esto confirmaría que los rusos se están quedando sin esos misiles. Y número 3, hay una creciente deserción de soldados rusos que abandonan sus vehículos militares por falta de combustible, por falta de comida, por baja moral, y se entregan a los ucranianos, queriendo ser libres y exonerándose del baño de sangre al que los han arrojado vilmente sus oficiales superiores. Así las cosas, el alcalde de Kiev, que entiendo que es un ex boxeador retirado, una gloria del deporte ucraniano, confirma que los invasores rusos se están alejando de la capital ucraniana, aparentemente porque han sido derrotados por la resistencia. We received yesterday information. Right now, the Russian forces move away from Kyiv. It's not true. Whole night we listen to sirens. This means a reckless attack, and we listen to a huge explosion east of Kyiv and north of Kyiv. It's means battles there. The people died, still die. Y luego está el testimonio del comandante en jefe de la defensa de Kiev, un alto jefe militar ucraniano, que cautelosamente sugiere que la resistencia está prevaleciendo contra los invasores. Тому, звичайно, що тільки обороняючись не можна досягнути успіху, тому на багатьох напрямках проведені наступальні дії. І зараз територія контрольованої зони набагато більше, ніж вона була на початок агресії. Я б'юся за свою землю. Знаєте, де б я не був, я завжди повертаюся додому, і є таке відчуття, фух, ти вже вдома. Ми вибили звідси росіян. Росіяни зараз відкинуті на декілька кілометрів звідси, і ми будемо наступати і звільняти далі в найближчий час. Y es que los ucranianos tienen buenas razones para pelear, para arriesgar la vida.
están peleando por su patria, están defendiendo su tierra, su historia, el futuro de sus hijos. No es el caso de los invasores rusos. Esos jovencitos, esos soldados rusos que fueron engañados, que fueron empujados vilmente a la guerra, se están rindiendo. Fíjense este testimonio tan interesante de este risueño señor ucraniano. Están abandonando la guerra, refugiándose en casas de familias ucranianas. Pero no matan a esas familias. Les piden que se vayan y se refugian allí, se acomodan allí para eximirse de la innoble tarea de matar a gente inocente en su propia patria. Cuando los soldados rusos irrumpieron en la casa de Valery Koryachenko en un pueblo al este de Kiev, le dijeron que su casa y todas sus pertenencias eran ahora de ellos. Los soldados rusos vinieron y me preguntaron si podíamos acomodar 5 o 6 personas por la noche. Quitaron el seguro del rifle y amablemente nos pidieron que fuéramos a donde quisiéramos y que ahora ellos vivirían en nuestra casa. Es decir, que esos soldados rusos, entiéndase bien, no quieren seguir guerreando. Están hartos, no les dan comida. Duermen a la intemperie, en unas temperaturas gélidas o dentro de vehículos militares. Están extenuados, hambrientos. Entonces entran a casas de ucranianos ocupadas o ya vacías y se quedan ahí, se esconden ahí, se refugian de la guerra. Esto es muy interesante, ¿no? Entre tanto, se confirma que hoy el presidente Biden habló telefónicamente con el jefe de Estado de Ucrania, el señor Zelensky, y se comprometió a darle $500 millones adicionales. $500 millones más en ayuda a Ucrania. A ello se ha comprometido el presidente estadounidense Joe Biden en una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En un tuit, Zelensky dijo que ambos evaluaron la situación en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones y hablaron sobre apoyo defensivo específico, un nuevo paquete de sanciones reforzadas, ayuda macrofinanciera y humanitaria. El portavoz del Pentágono, el Pentágono es el Ministerio de la Guerra, el Ministerio de la Defensa, confirma, en base a información fiable de satélites, que las tropas rusas que trataron de sitiar Kiev, de crear un cordón alrededor de Kiev para bloquear la llegada de suministros militares, comidas y bebidas, han fracasado y se están retirando, aunque prudentemente el portavoz dice no se están retirando, no están retrocediendo, sino se están reposicionando. Daría la impresión de que Putin ha comprendido que no puede conquistar Kiev y entonces quiere replegar sus tropas al Donbass, al oriente de Ucrania. How many total BTGs there were around Kyiv before? We never actually gave a number of the total, and I want to be careful about that. But again, our best assessment is less than 20% over the last 24 hours. Now we've seen to start to reposition, and I want to hit it again because I think it's an important point. If the Russians were really serious about de-escalating and the way they spun this yesterday, that they're trying to take the pressure off, well, then send them home. And that's not what they're doing, at least not yet. Pero es alentador, es una señal positiva. Lo que el portavoz dice, los rusos se están reposicionando, podría también llamarse los rusos se están alejando de Kiev. Es decir, están retrocediendo. Es decir, están retrocediendo porque están perdiendo la guerra, porque no han podido conquistar Kiev y pensaron que la conquistarían en 4 días. ABC News, allí en el terreno, reporteros con cascos, confirma que la actividad militar alrededor de Kiev ha disminuido. This morning, the Russian military claiming a new shift in strategy in Ukraine. They now say they're going to drastically decrease military activities around Kyiv and the northern city of Chernihiv after negotiations between Ukrainian and Russian delegations. But they do say this is not a ceasefire. And this morning, we've heard for ourselves that the battle is still raging. We came to the suburbs of Kyiv, a few miles from Irpin. Residents are finally getting a chance to get out. They've been living underground for weeks. But as you can hear, the war rages. And this is one of the areas that the Russians say they are now going to leave. But as you can hear,
there are no signs of this war stopping. Qué valientes estos reporteros, ¿no? Porque no están en Polonia o en Rumanía, están ahí en Kiev. Bueno, un voluntario le dice a uno de estos reporteros que está ayudando a la gente a salir de los barrios en los extramuros, en los suburbios devastados ya, ¿no?, de Kiev. Taras, a local councillor here, he's volunteering to get residents out. Sure, I'm afraid to go in, he says. A normal person should be afraid. If I wasn't, I'd be mad. He lost his own home, but he's committed to getting people out. So now he's literally running back to meet up with his colleagues there, and they're going in to the town. And as we've been speaking, we've just been hearing bombardment after bombardment. But that's how committed he is to saving the people who live in his town. Numerosos residentes de Irpin, que es una ciudad en las afueras de Kiev, como a 30 kilómetros de Kiev, residentes ya veteranos, más o menos centrados en años, gracias a la ayuda de este voluntario y de otros, han conseguido evacuar la zona del conflicto. An hour later, a van pulls up. A small group of Irpin residents rush out, holding anything they can. She's new. It's a lie that it's safe, says this man. The gunfire and shelling continues as it was before. We managed to get out, but there are more people back there. With the bombs still falling, Ukrainian troops around the capital are still on high alert. President Zelensky warning for Ukrainians to keep up their guard. The Russian army still has significant potential to continue attacks against our state. Una pausa, será breve al volver todo lo último de la guerra en Ucrania. Ya regresamos. Bueno, esta noticia hoy me dejó muy descorazonado, ¿no? Ya sabemos que Alemania le sigue comprando gas natural a Rusia, es decir, que los alemanes le están financiando a Putin la guerra en Ucrania. Putin le había exigido al canciller alemán Scholz que siguiera pagando, que la compra de gas natural en abril, que está por comenzar el próximo mes de abril, fuera en rublos, moneda rusa. Pero Scholz le ha dicho, no, no te voy a pagar en rublos, te voy a pagar en euros. Hoy Putin aceptó y dijo, muy bien, págame nuestro gas en euros. Así que, comenzando el mes de abril, el canciller alemán va a hacer un importante depósito de euros por el gas natural ruso en el banco ruso Gazprom. ¿Ese banco ruso Gazprom está afectado por las sanciones de Occidente? No. Es decir, que los alemanes, para dormir bien calentitos, le siguen comprando gas al genocida, al criminal de guerra Putin, y le pagan puntualmente en euros depositados en el banco estatal ruso Gazprom. Conclusión, las sanciones financieras de Occidente son un chiste, ¿no? Mientras Alemania le pague el gas natural ruso mes a mes en euros depositados en el banco Gazprom, bueno, Putin va a tener dinero para seguir financiando la suicida aventura de la guerra, que hoy se cobró víctimas al norte de Ucrania, más bombardeos en Chernigov. Los bombardeos rusos continúan pese a expectativas de una desescalada del conflicto en Ucrania. El gobernador de Chernigov afirmó que su ciudad fue bombardeada toda la noche. Agregó que la localidad sigue sin agua ni electricidad. El enemigo demostró una disminución de la actividad en la región de Chernigov al atacar la ciudad de Nizhyn, incluidos ataques aéreos. Dispararon contra la ciudad de Chernigov toda la noche. Instalaciones de infraestructura civil, bibliotecas y centros comerciales fueron destruidos nuevamente. Pero lo peor no se registra en Chernigov, sino en Mariupol. Ahí hay más de 160.000 personas atrapadas por la guerra. La ciudad está absolutamente devastada, en ruinas, la gente no puede escapar y los invasores rusos han destruido hasta la sede de la Cruz Roja en Mariupol. Ucrania acusa a Rusia de bombardear el edificio de Cruz Roja en Mariupol. Se trata de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, blanco alcanzado de los bombardeos rusos. Según una portavoz de la organización en Ginebra, no hay aún información disponible sobre si hay o no víctimas ni cuántas personas estaban en el edificio. También continúan los bombardeos del ejército ruso en Kiev y Chernigov, las ciudades donde Rusia anunció este martes que habría una desescalada. Chernigov fue bombardeada durante toda la noche del martes y madrugada del miércoles, explicó su gobernador regional. En los alrededores de la capital ucraniana se ha producido una retirada parcial de las unidades rusas. Retirada parcial, en efecto, por ejemplo en Irpin, en los extramuros de Kiev, a 30 kilómetros de Kiev.
es ahora una ciudad liberada de los malditos invasores. A unos 30 kilómetros de Kiev está Irpin, la llamada ciudad llave para entrar en la capital. Hasta hace unos días estaba en poder de los rusos y ahora supuestamente ha sido liberada, pero lo cierto es que los ataques continúan en los alrededores. A las puertas de la ciudad, el último control militar nos detiene y se escuchan constantes disparos de artillería y explosiones. No hay ni un alma en estas zonas, son localidades completamente vacías y lo único que vemos es este escenario de devastación, de completa destrucción a las puertas de Irpin. El frente de batalla está muy cerca, apenas a 2 kilómetros. Pero algunos vecinos de Irpin, como este heroico, octogenario señor ucraniano, no se van porque no quieren irse, porque se quedan a defender su pueblo. Las bombas no parecen detener a los pocos vecinos que siguen viviendo en esta zona casi desierta. Se han quedado los más mayores, como este octogenario, se llama Mijail, y se ha ofrecido a mostrarnos cómo han quedado las casas y los socavones que han dejado los disparos de mortero. Entre lágrimas nos dice que no, que los ataques no han cesado. Los soldados rusos no van a parar nunca, se lamenta. Entre los edificios destruidos hay un pequeño restaurante y su dueño, Nikolai, dice que algo de la cocina ha podido recuperar y que se queda aquí para hacer comida a los soldados. Ellos dicen una cosa y hacen otra, siempre mienten, dice de los rusos. Al final, Ucrania, la libertad prevalecerán. Hoy el presidente ucraniano Zelensky se dirigió al Parlamento noruego y le dijo: necesitamos mejores armas para librar la batalla por la libertad. Ante el Parlamento noruego, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que Oslo contribuyera de forma decisiva a la seguridad energética europea y también reclamó armas. Zelensky añadió: la libertad debe tener mejores armas que el mal. El Kremlin también ha enfriado las expectativas sobre la reducción de la ofensiva. Moscú considera un factor positivo que los ucranianos hayan hecho propuestas para acabar la guerra, pero el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo no poder afirmar nada muy prometedor. Ningún avance. Todavía queda un trabajo muy largo por hacer, concluyó. Probablemente los rusos, al ver que no puede conquistar toda Ucrania, van a exigir quedarse con el Donbass, pero Ucrania no puede permitir que los rusos le arranquen de un mordisco una parte significativa de su territorio, supongo yo, ¿no? Zelensky a los noruegos les dijo también, por favor, que Occidente no permita que los barcos rusos entren en sus puertos, no hagan negocios con los rusos. The European Union, and I do hope also Norway, have to introduce the ban for Russian vessels to use European ports for the time being while they are blocking our ports. They should not have the right of using the ports of the free world. It's not about money, it's about freedom and safety of marine and seafaring in the world. Tiene toda la razón. También dijo Zelensky que los invasores rusos han matado a 145 niños ucranianos, por lo menos. Ціна для нас страшна. Сьогодні відомо про загибель вже 145 дітей. І це тільки офіційне підтверджене число. В окупованих районах немає можливості встановити повну кількість загиблих. Цілком ймовірно, що ми втратили вже сотні. El diario español El País capturó imágenes conmovedoras de niños ucranianos heridos por la locura, por el horror de la guerra. Наразі у нашому відділенні знаходиться 3 дітей. Всі діти надійшли із зони бойових дій. У суботу надійшов хлопчик 3 років, який був евакуйований з міста Маріуполь, отримав травму ще 19 березня, але можливості евакуювати його звідти не було. До нас він надійшов у суботу. Дитина вже прооперована, але надалі ще вона потребує інтенсивної терапії. Y antes de la pausa, otra buena noticia. Zelensky, el presidente de Ucrania, afirma que Rusia en esta guerra de un mes y pocos días ha perdido más tanques que nunca en su historia en otras guerras. Колони російської бронетехніки, вони не зменшуються,
Хоча ми знищили вже більше російських танків та інших бойових машин, ніж Москва втрачала у будь-якій війні за останні 50 років. Довіра до Норвегії завжди була, і я впевнений, буде на максимумі. Це різко контрастує з тим, як поводить себе Росія при постачанні енергоресурсів. Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Ya regresamos con los últimos apuntes. Yo creo que preocupado porque Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania, el canciller ruso Sergei Lavrov, que es por supuesto un sujeto venenoso, tóxico, malvado, viaja a China y se reúne con su homólogo chino, el ministro de Exteriores chino. Yo creo que Rusia va a terminar pidiéndole ayuda a China. Vamos a ver si los chinos se mojan. Llega a China el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, donde se reunió este miércoles con su homólogo chino Wang Yi. Los ministros mostraron una voluntad para seguir desarrollando sus relaciones, a la vez que su apoyo ante las negociaciones para desescalar la guerra en Ucrania. China ha mantenido desde el inicio del conflicto una postura ambigua, desde la cual ha pedido que se respete la integridad territorial de todos los países. Durante la reunión, el ministro chino indicó que espera que la situación sobre el terreno se relaje lo antes posible, mientras que Lavrov remarcó su compromiso de desescalar las tensiones y seguir manteniendo conversaciones de paz. No los hermana el amor, sino el odio, ¿no? El odio a un enemigo común, la democracia liberal capitalista de Occidente. Los rusos y los chinos en el poder quieren destruir la democracia liberal capitalista de Occidente. Entre tanto, los jefes militares ucranianos condecoran a unos heroicos soldados que en el sur de ese país se negaron a entregar una isla a los invasores rusos y fueron tomados prisioneros. Se pensó que habían sido asesinados todos. Por suerte, están con vida. Моє задоволення вручаю. Це посвідчення, будь ласка, будемо подивитися. І бажаю, щоб ми ще з вами перемотали ворогів, як кажу, не 100, не 1000. Хочу сказати величезне дякую українському народу за таку підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку, нас це надихає. El New York Times propaló imágenes valiosísimas sobre unos campamentos, unas trincheras, el modo en que se organiza la resistencia ucraniana en las afueras de Kiev. On the outskirts of Kyiv, civilians turned soldiers stake a line of defense around the capital. В принципі, да, тут, але тут кущі, тут треба... They run maneuvers in newly dug trenches. Можливо, тут прокопати таку траншею? Practice sharpshooting. And when training's done, they return to base camp. It's a base replete with mess hall. И каша, и котлеты, и мясо есть, и плов, и бутерброды, все есть. Esta es la base de esa heroica fuerza de la resistencia ucraniana. Está bastante bien equipada. In urban warfare, a shut-down retail warehouse like this one became a defense post where the newly enlisted learned to fight on the job. Дивіться, я взагалі працюю на компанії, яка виробляє електричну енергію в країні, на атомних станціях. Є хлопці, які займаються адвокатурою, є хлопці, які займаються частним приватним бізнесом, є хлопці, які займаються в інших верствах. The soldiers agreed to let the Times film at their base, but for security reasons, asked that we not disclose its location. Habla un joven ucraniano orgulloso de cargar un misil. The time I held this thing, it was 2 weeks ago. I was assigned to this unit at this position to fight the tanks.
So it blasts over the top of the tank, where the armor is the weakest point, and fires through the whole thing. That could even ignite the whole battle ammunition that is inside the tank. So it's gonna blow up like a candle. You know, we are defending Kyiv. It's not that we are far away from the capital. So the stakes are high. Con ese misil y con otros misiles de alta tecnología, la resistencia ucraniana ha destruido numerosísimos tanques rusos. In the battle for Kyiv, Ukrainian anti-tank munitions struck a Russian convoy as it approached the city, a punishing attack filmed by the Azov Battalion. It was a turning point. As Russian forces continued to lose ground around the capital, they stepped up their aerial assault, targeting civilian infrastructure. Это кошмар, конечно, это ужас, это ужас. Como los rusos se van quedando sin los misiles de precisión guiada, MPG, cada uno de ellos cuesta $1,5 millones, entonces arrojan misiles que caen en cualquier parte, por ejemplo, en un centro comercial. The largest attack to date was a shopping mall in northern Kyiv, where at least 8 people were killed. Russia claimed the mall was being used to store rockets and mobile launchers, a claim the Ukrainian military denied. The soldiers in this repurposed store know they could be targeted. By now, all of these volunteers know the stakes, for themselves and for Ukraine. Everyone here seems to be settling in, ready to confront an enemy that says it's withdrawing for now, but that could strike again at any moment. Fuerza y valor y coraje a los heroicos resistentes ucranianos. Ya regresamos. Para terminar, el testimonio de 2 mujeres ucranianas traspasadas por el dolor de la guerra. Yo les pido a ustedes que nos salven, porque no merecemos esto. No le hicimos nada malo a ellos. No queremos guerra, queremos paz. Queremos que nuestros hijos tengan una vida larga y feliz. Te pido a ti, a todo el mundo, despierten. Ayúdenos a eliminar estos enemigos. Tengo muchas esperanzas porque mi abuela y mi abuelo están cerca de Irpin y no nos conectamos desde hace un mes. No sabemos si viven allí o no, por lo que verificamos todos los días qué tan lejos se alejan los ocupantes para poder ingresar a ese lugar. Fuerza, Ucrania. Vamos, Ucrania. Viva Ucrania libre. Al final Ucrania va a prevalecer. Y la maldad de los rusos va a ser derrotada. Gracias. Buenas noches.